El Señor lo que mira es también tu corazón, pero también mira la intención de avanzar. Entonces, para ir avanzando, entonces el primer punto es que yo tengo que cuidar mis amistades. No solamente se trata de tener la intención, sino de cambiar, empezando por las amistades o las malas juntas. En segundo lugar, estudia la palabra del Señor. Lee la palabra del Señor. Es fundamental cuando la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No el oír lo que dice la vecina, no el oír lo que dicen mis amigos, mis amigotes dirían por ahí las esposas, vas con tus amigotes. O sea, no se trata de eso, se trata de que tú escuches o que todos escuchemos la palabra del Señor. Así como has hecho planes para ir al gimnasio, por ejemplo, o has hecho planes de bajar de peso y en eso dijiste, bueno, voy a seguir la dieta, no sé, de cualquier dieta, la dieta de la pera, por ejemplo. ¿Cuál pera? La que espera cualquier cosa, pero ahí ya estás comiendo después, pero no importa, y estás haciendo ahí ciertos planes. Pero de la misma forma, yo te invito que hagas unos planes de estudiar la palabra del Señor cada día. Hay planes para leer cierta cantidad de versículos en el día. Y terminas al año leer la palabra. O si no, prográmate, mira, voy a ayunar una vez al mes. Y no sabes cuántos beneficios, aparte espiritualmente, es el hecho de ayunar. También el cuerpo se desintoxica cuando tú ayunas. O sea que hay una mezcla tanto espiritual como corporal y física, el beneficio de ayunar. Entonces es sumamente importante buscar y tener la intención de que este año va a ser mi año de búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, muchas iglesias han optado a que ponen una proclama. La proclama de la restauración, la proclama de las bienaventuranzas, la proclama del año de la bendición. Y todos tienen muchas proclamas y todos tienen su propia proclama. Pero ¿de qué sirve la proclama? Y escúchame esto, ¿de qué sirve la proclama si nosotros no ponemos de nuestra parte? ¿De qué sirve decir la proclama el año de la bendición si no buscamos trabajo? ¿De qué sirve decir el año de la bendición si no en este caso nos esforzamos en nuestra empresa, en el negocio que Dios nos ha puesto? Decimos, Señor, ¿qué estrategias me das para que pueda avanzar en el negocio? Por eso digo, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, el segundo punto, como dice acá la palabra del Señor, en el versículo 2 del libro de Salmos, capítulo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, tú, hermano, hay un mosquito que quiere recibir al Señor que yo me estaba de molestar. Entonces, acá dice que tú tienes que buscar la palabra, anhelar la palabra, amar la palabra de Dios. Y el tercer punto, y ese es donde yo me quiero centrar, que dice, serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando uno va para Cobán y uno llega al rancho, no sé si lo ubican, y uno dobla hacia la izquierda y va uno directamente para Cobán, toda esa tierra es una tierra árida, llena de árboles secos. ¿Por qué? Porque obviamente la tierra así es ahí. Pero conforme uno va en una carretera recta, en el horizonte se mira una línea verde. Y uno dice, ¿qué será eso? Y uno poco a poco va avanzando. Y es increíble cómo se mira porque la carretera cruza un río, obviamente el puente, ¿verdad? Pero hay un montón de árboles que están en la mera orilla del río. Y esos árboles son verdes, son frondosos. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Que si en este caso, los primeros dos puntos. El primero, que si tú ya no te juntas con malas personas. Y lo segundo, si tú estudias la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que tú vas a ser como ese árbol plantado junto a esos ríos. Junto a un río. ¿Por qué? Porque obviamente las plantas necesitan agua. Es increíble. Yo no sé
Esto más las mujeres se percatan de esas cosas, ¿verdad? Uno dice, qué bonita está la casa, planta aquí, planta allá. Pero uno de hombre, y no sé si estoy generalizando, pero la mayoría, el 99.99.999999, no nos damos cuenta de eso. Cuando uno mira las plantas todas marchitas, ¿sí? Pero es increíble, uno le echa agua. Algunas hermanitas le hablan, uno dice, esa hermana hay que liberarla, ¿verdad? Pero bueno, le habla a las plantas. Total, que le echa agua, le habla, mi plantita hermosa, qué bien te miras, que él le echa el agua y empiezan a revivir. ¿Por qué? Porque naturalmente el agua es increíble. Una transformación, empieza a levantarse de nuevo a la planta, empieza a reverdecer, increíble. Entonces la Biblia nos habla y nos pone esta similitud de que si nosotros, en este caso, evitamos las malas juntas para tomar buenas decisiones, leemos la palabra como base de nuestro día a día, dice que vamos a ser como ese árbol plantado junto a corrientes. Y en este caso, si somos o nos compara como un árbol plantado junto a un río, tenemos que evidenciar tres cosas. Y esas tres cosas que hay que evidenciar es la primera, es que vas a dar fruto en su tiempo. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Cuándo es la edad correcta de que las mujeres tengan hijos? De 20 a 30 años aproximadamente. Pero ¿por qué hay mujeres que salen embarazadas antes? Porque no decidieron o no tomaron las decisiones correctas cuando tendrían que haberlo hecho. ¿Y cuando no es que tomamos las decisiones correctas? Cuando nos apartamos de Dios, cuando tomamos nuestras propias decisiones. Entonces ahí vienen los malos frutos y los frutos cuando no es el tiempo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué muchos jóvenes, adolescentes, teenagers dirían en mi país, ¿por qué muchos jóvenes tienen 13, 14 años, por ejemplo, pero quieren trabajar, quieren tener dinero? Entonces no es el momento oportuno para que ellos tengan dinero. Y en eso vienen las malas juntas, vienen las maras, vienen los narcotraficantes, etcétera, etcétera. Y utilizan a estos jóvenes por la ambición que ellos tienen de tener dinero y se les complica la vida. Y su vida, en vez de durar 50, 60, 70 años, su vida se reduce ¿en cuánto? En unos 3, 4, 5 años más. Y después aparecen muertos. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de que ellos, en este caso, empezaran su vida productiva. Así que si en este caso hay alguna señorita más o menos de 13, 14, 15 años, algún jovencito que ya está empezando a querer tener novia, déjame decirte que no es el momento, no es el tiempo. No, es que me gusta, es que se parece a Brad Pitt, es que se parece a Sandra Bullock, no importa quién se parezca, no es el tiempo, no es el momento. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que si nosotros vamos a ser como ese árbol plantado junto a un río y vamos a dar el fruto en su tiempo, ¿es por qué? Porque la palabra me va a dar la directriz y el Espíritu Santo me va a dar la aprobación cuando es el tiempo oportuno. Por ejemplo, está Javier y está Amy acá. En este caso, ellos se acaban de casar y por eso les miran los ojos así como relucientes, brillosos, alegres, ¿verdad? Entonces, ellos están en el proceso de conocerse, de estar viviendo ya como esposo y esposa. Y ya en un momento ellos van a planificar en tener los bebés. Es el momento justo, es el tiempo para dar ese fruto. Y de igual forma, en este caso, en nuestro día a día, hay un tiempo para cada cosa. La palabra de Dios dice que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, para todo hay tiempo. Pero lastimosamente, la tecnología, la sociedad nos ahoría a vivir las cosas intensas o más rápido de lo que debiéramos. El siguiente punto es que tu hoja no caerá. A mí me impresiona mucho esto, tu hoja no caerá. Cuando habla acá de que nuestra hoja, poniendo la
la figura de un árbol, no todos sabemos de que hay estaciones, y que en estas estaciones ciertos o la mayoría de árboles, sus hojas empiezan a caer y se miran puros chiribiscos, ¿verdad? En el Buen Chapín. Por ejemplo, yo vivo ahí por Finca Florencia, y cuando yo voy subiendo, empiezo a ver los árboles alrededor, se miran marchitos, secos, y cuando uno mira la montaña que está del lado izquierdo, de igual forma se miran todos grises. Pero cuando en este caso, cuando es invierno, empiezan a florecer y se miran frondosos, verdes. Pero en este caso, la palabra de Dios dice que nuestra hoja no va a caer. No importa, escúchame esto, no importa en qué situación estás viviendo, no importa en qué circunstancia, problema, adversidad estés pasando, tu hoja va a estar verde. Y eso quiere decir tu confianza en Dios va a estar plena. Todo a tu alrededor va a estar pleno. ¿Por qué? Porque tu confianza va a estar en Dios y no en las circunstancias. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un problema, bajamos revoluciones. Nos angustiamos, nos preocupamos. La palabra del Señor, ¿qué dice? Por nada estéis preocupados, o no nos afanemos por nada, sino sean conocidas ¿qué? Nuestras oraciones. Entonces, acá no importa lo que nosotros estemos pasando, y aparte de eso, Dios es el que renueva nuestras fuerzas. La palabra de Dios nos habla de Abraham y Sara. Ellos tenían Abraham tenía más de 100 años cuando todavía no había sido hecha la promesa, tal vez la promesa más importante de Dios para Abraham, tener una descendencia. Y la palabra de Dios dice que Dios viene y renovó los cuerpos de ellos. Humanamente, ellos ya no podían tener hijos por ninguna razón. No había pastillita azul en ese entonces. No había nada para poder ayudar en este caso a Abraham. Pero dice que renovó sus fuerzas, renovó la atracción sexual uno hacia el otro. A esa edad uno se le dice feliz noche, qué bueno que amaneciste. Pero ahí automáticamente hubo una transformación, vino una renovación, renovaron sus hojas completamente. Pero la palabra de Dios dice en este caso que vamos a ser plantados o seremos como árboles plantados junto a corrientes. Y el tercer punto es que todo lo que nosotros hagamos prosperará. Quiero hacer acá un paréntesis. Aquí hay que tener mucho cuidado. Bueno, con las dos anteriores también, pero acá muchas veces nosotros nos desanimamos. Según estadísticas, es de que todos nosotros como humanos creemos en un 80% más de lo que vemos que lo que no vemos. Por ejemplo, si alguien te dice te quiero, le estás creyendo un 20%. Pero las acciones que esta persona demuestre, ahí compensa el 80% restante. ¿Por qué? Porque, diría mi abuelita, es que las palabras se las lleva el viento. Pero las acciones son las que evidencian realmente lo que yo siento. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hagamos prosperará, la prerrogativa ¿cuál es? Que estemos cerca del río, que estemos cerca de ese manantial, que estemos cerca, dice la palabra de Dios, de esas corrientes de aguas. Cuando nosotros estamos cerca de Dios y no nos separamos de Él, dice la palabra de Dios que todo lo que nosotros hagamos prosperará. Ahora, no hablemos solamente de lo económico, sino recordemos que bendición es una palabra demasiado amplia que no se refiere solamente a lo económico, sino se refiere a lo sentimental, a lo emocional, en el hogar, padres e hijos, hijos y padres, esposos y esposos, etcétera, etcétera. Ok, puede ser que en algún momento estás pasando el Niágara en bicicleta y con las llantas pinchadas y hay un gran problema en tu hogar, pero eso va a ser transitorio. Tarde o temprano vas a salir de eso.
¿Por qué? Porque si tú estás pegado, si tú estás cerca del río, en este caso, vas a ser como ese árbol. Y ya para ir condensando todo esto. Si este año tú quieres que te vaya bien, en primer lugar, tú tienes que cuidarte de las malas amistades. Segundo, tú tienes que buscar la palabra del Señor y que sea tu manual de vida. Tercero, si haces esas dos cosas, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes. Ahora, ya para ir condensando esto y terminando. Cuando la palabra de Dios habla que vamos a estar, si estamos cerca de esas corrientes de aguas, esa es una figura de Cristo. Cuando habla de esas corrientes, de esas aguas que están vivas, esa es una figura de Cristo. Hace unas semanas yo estuve unos días en Santiago, Atitlán. Y total de que me subí a un barquito que le llaman kayak o kayate, no sé. Y total de que me subí y empecé a remar en pleno lago. Y total de que Santiago Atitlán es como una pequeña bahía. Es raro cuando hay olas. Y total de que yo estaba así. Y total de que yo dije, qué bonito este lago, hermoso, increíble. Y solo cuando pasaba una lancha rápida, ¡rum!, se medio levantaba. Pero de ahí era una quietud increíble. Peces se miraban caminando, ¿verdad? Nadando ahí. Yo decía, Señor, qué increíble. Pero algo que me llamó la atención es lo natural que tiene que ser que esa agua fluya. Porque si esa agua no fluye, se estanca y se empieza a morir el agua. Empieza a tomar mal olor. Y total que dicen los expertos de que hay ríos subterráneos donde el agua empieza a salir del agua. Así como entra, así sale subterráneo. Y en este caso, la palabra de Dios en Juan 7:27 habla la historia de la mujer samaritana. Y total es que la mujer samaritana empieza a hablar con el maestro y el maestro le dice que le diera de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo vas a dar tú de beber si no tienes un cántaro o algo para sacar agua? Y Jesús le dice, si tú bebieras del agua, nunca más vas a tener sed. Pero la mujer pensaba en el agua física. Y Jesús, por más que le decía, el agua que yo te voy a dar, con esa agua nunca vas a tener sed. Y mira lo que dice el versículo 13. Jesús le contestó, cualquiera que beba del agua de este pozo vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed. Porque esa agua es como un manantial que brota vida eterna. Cuando tú aceptas a Cristo, automáticamente te acercas a ese río, a ese manantial que es Dios o que es Cristo. Y poco a poco empiezas a reverdecer. Las malas palabras se van, las malas tradiciones, la religiosidad, la idolatría, poco a poco empieza a irse. ¿Por qué? Porque estar cerca de ese manantial que es Cristo empieza a transformar tu vida. Muchas veces queremos agarrar a la gente a bibliazos. Cambie, deje eso, deje la idolatría, deje ponerse esto, deje hablar de esta. Pero no somos nosotros, es las personas cerca del río que es Cristo. Cuando nosotros nos alejamos de Dios por una o por otra razón, nos enfriamos, empezamos a apartarnos y empezamos a perder ese verdor, esa presencia de Dios en nosotros. Y las malas palabras, las malas expresiones, lo malo que antes éramos, empieza a salir de nuevo. Esta mujer, por más que Cristo le decía, yo soy esa agua de vida que te puede dar vida nueva, ella pensaba en lo material.
Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Vivimos en iglesia, tenemos privilegios y hacemos un montón de cosas en iglesia, pero estamos muy separados del río que es Cristo. Estamos muy separados del que nos hace reverdecer. Estamos muy separados del que nos hace cambiar nuestra forma de ser y de actuar. Por eso dice la palabra de Dios que si tú dejas las malas amistades, las malas juntas, los que te hacen tener menos valor delante de Dios, me refiero a las cosas malas. Pero cuando tú te acercas a Cristo y dejas las malas juntas, y cuando empiezas a leer la palabra de Dios como el manual de vida que es, dice la palabra de Dios que serás como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. En esta mañana quiero terminar con Juan 7:27. Y dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí viene Jesús y todavía sube el nivel. Porque no solamente es de estar cerca de esos ríos o de ese río que es Cristo, sino que aparte de estar cerca de mí, dice la palabra de Dios, van a brotar. ¿Por qué? Porque es cuando tú subes de nivel, cuando tu fe empieza a crecer, y ya no solamente te conformas de estar en la orilla cerca de Cristo, reverdeciendo, viendo que tus cosas van prosperando, aunque se caigan las levantas de nuevo y dices: aquí voy de nuevo confiando en Dios. Y no importa si viene una enfermedad, pues yo confío en el Señor, y si me quiero tomar una pastilla, pues me la tomo, y yo sé que tarde o temprano Dios va a obrar en mí. Pero estás pegado en el río que es Cristo. Pero cuando brota de ti es que cuando en este caso tú subes de nivel y tú empiezas a invitar a otros a que se acerquen a esa orilla, para que empiecen a reverdecer, para que empiecen a cambiar. Yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos de nosotros nos hemos separado de ese río? Y por las malas juntas, los malos consejos, tal vez, o sin el tal vez, estamos sufriendo consecuencias. Tal vez unas consecuencias que uno dice al final: pues bueno, gracias a Dios me pasó esto y ahora tengo esto. Por ejemplo, un hijo que no fue planificado, pero tal vez ahora es una gran bendición para ti. Pues entonces toma esa bendición, acércate a la orilla del río que es Cristo y empieza a reverdecer. Empieza a cambiar tu forma de ser y de pensar. Porque Dios no nos ha llamado a tener un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero no puede ser viva esa palabra si yo estoy alejado de ese río que alimenta. Que no tenga un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Termino con esto, porque tenemos que compartir la cena del Señor. Más allá de las metas, más allá de los planes, más allá que si este año te vas a casar o no te vas a casar, o más allá de este año voy a poner un negocio, voy a hacer eso y lo otro, más allá de todo eso, o que si vas a cerrar una carrera, más allá de todo eso, creo que lo más importante es lo que estudiamos hoy. Apartarnos de las malas juntas, leer la palabra de Dios. Y si hacemos esas dos cosas básicas, vamos a ser como ese árbol plantado junto a corrientes. Y si hacemos eso, vamos a dar nuestro fruto en su tiempo. Nuestra hoja no caerá y todo lo que hagamos va a prosperar. Cierra tus ojos ahí donde estás.
Oh, sí, Señor Jesús. Por favor, todos con sus ojos cerrados, inclusive los que están hasta atrás, todos, por favor, con sus ojos cerrados. Y los que están viéndonos en la transmisión, de igual forma te invito a que cierres tus ojos y trae a tu mente por un momento los planes, proyecciones que tienes para este año. Yo quiero que los hagas por un momento a un lado y que le digas: Señor, para que todo esto salga bien, para que den fruto, para que no caiga mi hoja y todos estos planes prosperen, dice la palabra de Dios que yo tengo que hacer dos cosas. Me tengo que apartar de las personas malas, no hacerlas de menos, apartarnos de las personas malas y leer la palabra de Dios. Y Cristo al final en Juan 7:28 dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso quiere decir, si tú quieres acercarte a Dios nuevamente, acércate a la orilla y empieza a beber esa agua que va a reverdecer tus hojas marchitas, va a reverdecer tus planes y tus metas, y todo lo que tú hagas va a prosperar. Yo te invito en esta mañana que te acercas de nuevo, porque no se trata solamente de planear, planificar, sino se trata de actuar espiritualmente también. Ven, acércate, bebe de esa agua. Cristo te dice en esta mañana: ven, acércate. Tal vez te apartaste un poco o mucho, o estás muy lejos. Hoy te dice el Señor: ven, acércate, bebe de esa agua, acércate, imprégnate de esa agua que da vida, que salta para vida eterna. Si ese es tu deseo, yo te voy a invitar que levantes tu mano ahí donde estás y que le digas: Señor, me vuelvo a acercar nuevamente a ese río. Me acerco nuevamente a ti, Señor. Quiero beber de nuevo de esas aguas vivas, Señor. Como el cordero, Señor, se acerca a esas aguas y bebe y sacia su sed. Señor, ya estamos cansados de pelear, de luchar con nuestras propias fuerzas. Estamos cansados de irnos hacia adelante en nuestras propias opiniones. Pero hoy queremos acercarnos y beber de nuevo de esas aguas. Levanta tu mano si ese es tu deseo y vamos a hacer una oración. Oh, sí, Señor Jesús, mira esas manos levantadas, Padre. No tengas temor, no tengas miedo. Levanta tu mano y donde estás, nadie te está viendo. Solo es una relación con Dios, contigo. Señor, yo levanto mis dos manos porque te necesito, Señor. Porque solo no puedo hacer nada, Señor. Apartado de ti no puedo, Señor. Mis fuerzas flaquean, Señor, si no estoy a la par tuya. Por eso, Señor, hoy tomo tu palabra cuando dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo tengo sed, Señor, y me acerco aún más a ese río, Señor. Que mis raíces, Señor, se metan más en esos ríos o en ese río, para que tenga más fuerzas y poder seguir adelante. Mira las manos de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido, Señor, que tú fortalezcas sus vidas y que más allá de los planes, de las metas que ellos tengan, Señor, ellos en este caso cuiden sus juntas, estudien tu palabra como ese manual de vida. Y tu palabra dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas de vida. Mira sus manos levantadas, Señor. Bendice sus vidas, Padre eterno. Que den fruto en su tiempo.
Que su hoja no cae, Padre. Que su hoja no cae, Padre. Y que todo lo que hagan prosperará, Señor. Lo creo con todo mi corazón. Y creo fielmente, Señor Jesús, que tú vas a levantar siervos y siervas. Vas a levantar hombres y mujeres bendecidos, pero ante todo, amantes de ti. Amantes de tu presencia. Gracias, Señor.